Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. En esta ocasión voy a hablar de manera resumida y sin entrar en mucho detalle en el régimen del comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, en concreto de las normas que se enmarcan bajo el paraguas de la directiva ETS, o llamada en sus siglas en inglés por Emission Trade Scheme, para el sector marítimo y cuyo principal objetivo es alcanzar las cero emisiones netas en el año 2050. Las medidas que voy a comentar, que en este primer capítulo las dedicaré a la Unión Europea, las normas que está llevando a cabo la Unión Europea, dedicaremos otro capítulo a aquellas normas que se están llevando a cabo en el seno de la Organización Marítima Internacional de la OMI. Como digo, todas estas normas quizás tienen su origen o su punto de partida en el Acuerdo de París de 2015, acuerdo que tiene como objetivo reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, son varias las medidas que, como digo, tanto en la Unión Europea como en otros países y también en un ámbito supranacional por parte de la Organización Marítima Internacional se están llevando a cabo. Básicamente, pese a que entraremos ahora más en detalle en algunas de estas medidas y en concreto en la directiva sobre ETS, podemos calificarlas o así me he hecho yo un esquema como, por un lado, medidas económicas o de mercado, ¿no? En la que aquí la normativa de la Unión Europea es preponderante. La emisión de gases de efecto invernadero deben ser compensadas económicamente mediante la adquisición primero y luego entrega de derechos de emisión. Son, podríamos decir, normas que tienen que ver con el mercado y que afectan de una manera significativa a la propiedad del buque. Y como digo, son normativas de la Unión Europea y encontramos aquí dos principalmente. El reglamento MRV, que luego veremos un poco más en detalle, y la directiva ETS. Otro tipo de medidas son aquellas destinadas a la eficiencia energética o intensidad de carbono del buque, que lo que pretenden es reducir las emisiones de CO2 por carga transportada y milla navegada, es decir, por unidad de trabajo. Y es aquí, en estas normas que afectan sobre todo a los buques, donde la normativa de la Organización Marítima Internacional tiene gran impacto. Es decir, no tiene un impacto económico directo porque de alguna manera no impone tasas económicas a los propietarios de buques o a los explotadores de buques, sino que lo que hace es incidir en que estas empresas lleven a cabo transportes más eficientes. Otro tipo de medidas afectan al combustible. Lo que se pretende es incentivar el uso de combustibles de bajas emisiones. Y de nuevo aquí la normativa de la Unión Europea tiene mucha importancia, y en concreto el reglamento Fuel Maritime. ¿Vale? En este caso, como también veremos en algún otro momento, este reglamento Fuel Marítimo va a afectar de alguna manera a los buques y en concreto al uso de este combustible un poco bajo el principio de renovarse o adaptarse. También hay un paquete legislativo que afecta a las fuentes renovables, y aquí tenemos la directiva RED III sobre la promoción de energías procedentes de fuentes renovables, y por último aquellas normas o aquellas medidas que inciden en las infraestructuras. Y de nuevo también aquí la normativa de la Unión Europea, como decíamos también en las fuentes renovables, es importante bajo el reglamento relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. Por lo tanto, como vemos, una serie de medidas, todas ellas encaminadas a reducir la contaminación del transporte marítimo a la atmósfera, que están lideradas bien por la Unión Europea o bien por la Organización Marítima Internacional. Entrando en las medidas de la Unión Europea, que son las que vamos a ver en este capítulo, es de destacar el paquete Fit for 55.
Es un paquete de medidas y propuestas de carácter legislativo que tiene como objeto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte marítimo y alcanzar la neutralidad climática en la Unión Europea de aquí a 2050. ¿Vale? Esta reducción del 55% es sobre la base de lo que se contaminaba o de lo que se emitía en el año 1990. Por tanto, ese es el punto de partida y sobre la que se pretende esta reducción del 55% para los próximos años. Este paquete Fit for 55 tiene su origen en el Pacto Verde para el Clima de la Unión Europea del año 2019 y consta de una serie de medidas legislativas de variada naturaleza. Tenemos directivas, tenemos reglamentos, tenemos actos delegados y actos ejecutivos, como iremos viendo algunos de ellos. Veréis que en este poco espacio de tiempo que llevo ya he introducido cierto vocabulario que quizás al oyente le suene un poco raro, ¿no? Hablo de derechos de emisión, hablo de gases de efecto invernadero, hablo de contaminación atmosférica, hablo de intensidad de carbono, es decir, sí que me gustaría poner de relieve que de alguna manera entender este paquete legislativo supone también adquirir en buena medida un nuevo vocabulario en muchas cosas, sobre todo para los que nos dedicamos más al transporte marítimo y al derecho marítimo en general. Voy a analizar brevemente la directiva ETS. La directiva ETS es una directiva que no es actual, pese a que estamos hablando de una directiva que afecta al transporte marítimo en el año 2023. Su origen es del año 2003, es decir, hace 20 años, y por la que se establecía un régimen para el comercio de derechos de emisión, directiva que fue transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 1/2005, como digo, por la que se regulaba el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Este marco común, como digo, se va a aplicar en un primer momento a los grandes contaminantes, es decir, a centrales eléctricas, a gran variedad de sectores industriales de alto consumo energético, como pueden ser pues, las grandes industrias, también a los vuelos europeos y ahora recientemente al transporte marítimo, y ya se está trabajando para que sea aplicable al transporte por carretera y a la construcción. Cuando hablamos de gases de efecto invernadero hay una variedad de gases. Quizás el más conocido por todos, el más importante, es el dióxido de carbono, el CO2, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de gases de efecto invernadero no solo hablamos de dióxido de carbono, también hablamos de metano, hablamos de dióxido de nitroso, hablamos de hidrofluorocarburos, etc. Bueno, una serie de gases que contaminan, ¿no? Y esta directiva responde al principio de quien contamina paga. Principio que fue introducido por la OCDE en el año 1972 y que exige a los contaminadores que asuman el coste de la contaminación, así como sus medidas de reparación por la contaminación que causan a la atmósfera, ¿no? Es decir, quien realiza una actividad económica lucrativa que le genera beneficios, pues, y que contamina, debe pagar por ello. Pero no solo este principio de quien contamina y paga, sino que hay otro principio del que rara vez se habla, pero que yo creo que está en el núcleo de esta directiva, y es el principio de tope y trueque. ¿Por qué lo digo así? Porque se establece un tope sobre la cantidad total de determinados derechos de emisión que se pueden adquirir. Este tope con el tiempo se va a ir reduciendo, de modo que se van a ir disminuyendo las emisiones totales de CO2. Es decir, de alguna manera hay un tope actual de derechos que se pueden adquirir y estos derechos se van a ir reduciendo, ¿no? De alguna manera, para los que les gusta el tema del Bitcoin, es un poco lo que ocurre con el halving, ¿no? Es decir, que cada cierto tiempo el número de Bitcoins que se da de premio por minar Bitcoins se reduce a la mitad, ¿no? Pues esto más o menos es un poco de tal manera que llegará un momento en que no se den premios, ¿no? Es decir, haya 0 Bitcoins. Pues de alguna manera esto es un poco similar, ¿no? O yo lo veo de esta manera, ¿no? Llegará un momento en que no haya derechos de emisión que negociar. Como se han ido reduciendo estos derechos de emisión, cada vez serán más caros y por tanto habrá más incentivos a
tomar medidas para no contaminar. ¿Por qué? Porque contaminar cada vez será más caro. Ese es el principio del tope. Y el trueque es porque el sistema permite comerciar con estos derechos de emisión para que las emisiones totales de los operadores se mantengan, como digo, dentro del límite máximo, de tal manera que las empresas pueden adquirir estos derechos de emisión y si luego no contaminan tanto como preveían, pueden negociar con ellos y venderlos. Son de alguna manera instrumentos financieros. Esta cuarta fase del régimen de comercio de derechos de emisión que actualmente tenemos con el transporte marítimo se va a extender hasta el año 2030, ¿no? Cuyo, bueno, pues la etapa actual se está casi pasando del 55% al 62% en el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bajo esta directiva del año 2003, desde el año 2005, los operadores de estas actividades cubiertas por la legislación, y ahora lo van a ser también las empresas navieras, como veremos a continuación, deben entregar cada año un número adecuado de derechos de emisión para cubrir las emisiones de gases de efecto invernadero del año anterior. Es decir, un derecho de emisión equivale a una tonelada de dióxido de carbono contaminada. Es decir, número de toneladas de dióxido de carbono que se emitan a la atmósfera por parte de los buques, pues así se tendrán que adquirir derechos de emisión. Como decíamos, y veremos luego, cada año el número total de derechos de emisión en la Unión Europea se va a ir reduciendo gradualmente. Entre 2024 y 2027 se reducirá en torno a un 4,3%, a partir del año 2028 un 4,5% aproximadamente, de tal manera que se calcula que más o menos para el año 2040 aproximadamente ya no se podrán emitir derechos de emisión y por tanto pues de alguna manera las empresas estarán incentivadas a reducir su contaminación, ¿no? Los Estados miembros, no solo la directiva impone obligaciones, como ahora vemos un poco más en detalle, a las empresas navieras o a los operadores de los diferentes sectores implicados, sino también a los Estados miembros, que son responsables de, entre otras cosas, por ejemplo, emitir los derechos de emisión, garantizar que los operadores económicos supervisen e informen anualmente sobre las emisiones y entreguen el número de derechos de emisión igual al total de sus emisiones durante el año anterior. También son encargados de llevar a cabo las subastas de estos derechos de emisión y una cosa muy importante es decidir cómo utilizar los ingresos de las subastas. Es decir, de estas subastas el derecho de emisión tiene un coste, actualmente es un coste que fluctúa, que varía, dado que es objeto de negociación. Actualmente suele estar en torno a los 60 euros el derecho de emisión, pero ha llegado a estar a 30 y ha llegado a estar a 90. Por tanto, con los derechos de emisión se ingresan euros a las arcas públicas y pues son los Estados miembros los que deben de decidir cómo utilizar estos ingresos obtenidos para fines climáticos, energéticos y sociales, ¿no? Y aquí, de alguna manera, la Unión Europea pues tiene que incentivar a los estados para que utilicen bien estos ingresos. También los estados miembros son responsables de determinar las sanciones efectivas en caso de incumplimiento por parte de las empresas involucradas, así como proporcionar un informe anual a la Comisión sobre la aplicación de la legislación, que como digo es una legislación nacional, porque al ser una directiva se transpone al ordenamiento interno. Bien, vamos ahora a entrar en detalle en la directiva que nos afecta más al objeto de este podcast, que es la directiva del año 2023, la directiva 959 de 10 de mayo de 2023 y que modifica esa directiva que hablamos del año 2003. El objetivo de esta directiva es introducir el transporte marítimo en el régimen de derechos de emisión, ¿no? Es decir, la idea principal es que el buque tiene que comprar tantos derechos de emisión como toneladas de CO2 haya emitido durante el año previo anterior. Actualmente el Ministerio está trabajando en el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 1/2005.
Y si veíamos, y lo voy a enfocar así, si veíamos que de alguna manera el sistema está montado bajo el principio de quien contamina paga, pues he querido un poco dividir esta pequeña explicación con varias preguntas que tienen que ver con el pago. La primera pregunta es: ¿por qué viajes se paga? Es decir, si decimos que quien contamina paga, ¿cuáles son los viajes por los que se pagan? Bueno, según la directiva, es por aquellos que emiten gases de efecto invernadero. Aquellos viajes que emiten a la atmósfera CO2, metano o dióxido nitroso, entre otros. Ya desde el año 2018, el reglamento MRV imponía a las navieras la obligación de informar sobre su contaminación, ¿vale? Pero solo a partir de 2024 va a estar sujeto estos gases al régimen de derechos de emisión. Para el metano y el óxido nitroso es este año el primero en el que el reglamento MRV obliga a las empresas a notificar y no quedará sujeto al régimen de derechos de emisión la contaminación por estos gases hasta 2026. ¿Qué viajes también? Pues aquellos que los buques realizan una actividad de transporte marítimo. Y aquí lo que nos dice la directiva es que serán tanto buques de carga y de pasajeros de más de 5.000 toneladas brutas, como digo, ya sujetas desde este año 2024 al régimen de derechos de emisión, los buques offshore de más de 5.000 toneladas brutas lo estarán a partir de 2027 y los de carga a granel, ahora sí, entre 400 y 5.000 toneladas brutas, en el año que viene empiezan a estar obligadas a notificar sus emisiones, pero todavía no parece que haya una previsión en qué momento estos buques, podríamos decir los más pequeños, de carga o de pasaje, podrían estar sujetos al régimen de derechos de emisión. En cuanto a los viajes, pues aquí lo que nos dice la normativa es que afectará a todos los viajes por parte de buques que realicen transporte marítimo entre puertos de la Unión Europea, ¿vale? Es decir, y aquí ya tenemos un 100% de estos viajes deben de notificarse y el 100% estarán sujetos al régimen de derechos de emisión. Los viajes, o mejor dicho, las estancias de los buques en puertos de la Unión Europea igualmente estarán sometidos el 100% de esta contaminación que produzcan durante su estancia en puertos al régimen de derechos de emisión. Y aquellos viajes que vengan a Europa o que salgan de Europa hacia puertos no de la Unión Europea, se debe notificar el 100% sus emisiones, pero solo se deben adquirir derechos de emisión por el 50% de esta contaminación. Introduce aquí la directiva un puerto importante que es el llamado puerto de escala. Es un puerto en el que el buque se detiene para cargar o descargar tanto mercancías como pasajeros, ¿vale? Y lo que dice es que en este caso, si la detención es para abastecerse combustible, relevo de tripulación, suministro, salvamento, etc., no quedará sujeto al régimen de derechos de emisión. Lo que sí quedará sujeto al régimen de derecho de emisión es si este puerto de escala es en alguno de los puertos vecinos, ¿no? La Unión Europea ha establecido que cuando estemos hablando de contenedores y para el transbordo, como digo, de contenedores, hay determinados puertos, aquellos que estén situados a menos de 300 millas de un puerto de la Unión Europea, en este caso el acto delegado de la Unión Europea a través de un reglamento ha establecido de momento dos, el Tanger Med en Marruecos y el Port Said en Egipto, identificados como puertos vecinos de transbordo de contenedores. En estos casos, su parada o su transbordo en uno de estos puertos no interrumpe el viaje a efectos de notificación. Es decir, por poner un ejemplo, si tenemos un viaje desde China a un puerto español de contenedores, este puerto, si un buque transporta contenedores bajo esta normativa, si a primera vista podría decir uno para en Port Said en Egipto
y luego viene a España. Por lo tanto, la emisión solo cuenta desde Port Said en Egipto hasta España. Y lo que dice el reglamento es, la directiva mejor dicho, es no. En este caso, el viaje se cuenta por la emisión total desde China a España. ¿Por qué? Porque la parada para transbordo de contenedores en Port Said en Egipto no interrumpe, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un puerto que para transbordo de contenedores y está a menos de 300 millas de un puerto de la Unión Europea, no de un puerto español, pero sí de un puerto europeo, como por ejemplo podría ser uno de Malta, ¿no? Por lo tanto, el 50% de las emisiones, por lo que hay que pagar, no es desde la contaminación producida del viaje desde Egipto a un puerto de España, sino desde China a un puerto de España. De alguna manera, lo que se pretende con esto es evitar las llamadas fugas de carbono, es decir, que haya transbordos en puertos no europeos que estén muy cerca y para que de alguna manera se puedan evitar estas sanciones y, como digo, esta fuga de carbono. Hay algunas moratorias de pago para regiones ultraperiféricas. En nuestro caso afectan a algunos puertos de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, así como también de Canarias. Como digo, moratorias de pago que de momento se aplicarían hasta el año 2030. La segunda pregunta es, si la primera era ¿por qué viaje se paga? La segunda es ¿quién paga y a quién se paga? En este caso, el quién paga es la empresa naviera. La empresa naviera es el propietario del buque o explotadora de buques que asuman las obligaciones del código IGS, ¿vale? Es decir, las empresas navieras, según la directiva comunitaria, son sujetos obligados por el MRV a notificar, realizar informes y entregar a la autoridad pública los derechos de emisión. Muy importante, no se pueden separar aquí las obligaciones del MRV y del ETS. Por tanto, de alguna manera son las mismas empresas las que deben notificar como las que deben adquirir y luego entregar derechos de emisión. Muy brevemente quiero mencionar un poco el problema de interpretación que tenemos del término naviero o naviera, empresa naviera en esta normativa. Y lo digo porque el reglamento utiliza en su versión oficial española los términos armador u otra entidad, que podría ser el gestor naval o el fletador a casco desnudo, que haya asumido las responsabilidades, como digo, de explotación del buque. El reglamento, en sus términos en inglés, utiliza el término de, cuando habla de shipping company, utiliza el de shipowner o other entity, y aquí habla del manager o el bareboat charterer. Por tanto, bueno, más o menos términos similares, partiendo que si identificamos al shipowner como nuestro armador en castellano. Cuando la directiva se está transponiendo y el anteproyecto de ley, como digo, preparado por el Ministerio, se lee la palabra propietario, no armador, u otra entidad, y se habla del fletador a casco desnudo. Por tanto, tenemos aquí un poco la problemática de hablar de propietario o hablar de armador, ¿no? En cualquier caso, la ley, como digo, el anteproyecto de ley habla de quien haya asumido la responsabilidad de explotación del buque y haya aceptado asumir las obligaciones impuestas por el código IGS. Y todo ello sin, entrar en la problemática que tenemos en España con nuestra ley de navegación marítima de los términos armador y empresa naviera. En segundo lugar, ¿a quién se paga? Y aquí lo que nos dice la directiva es que es a la autoridad responsable de la gestión del régimen de derechos de emisión, que será cada Estado miembro. En España esta función o esta competencia la tendrá el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Transporte, que tiene un reparto de ciertas funciones. Y es sobre aquellas empresas navieras españolas inscritas en el Registro Nacional de Empresas Navieras. Pueden hacerlo no solo las empresas españolas inscritas en el registro nacional, sino también por delegación, es decir, aquellas navieras que no estén inscritas en un estado de la Unión Europea cuya gestión corresponde a España.
¿Cómo explicar esto? Pues lo que ha hecho la Unión Europea, es decir, se ha asignado a determinados estados la gestión de empresas no comunitarias. ¿Y cómo se ha asignado esto? Pues según las escalas portuarias de viajes que se han hecho en los últimos años. Es decir, pues si una empresa en los últimos años ha hecho muchas escalas en un puerto francés, pues esa empresa se le ha asignado a Francia. Si ha hecho muchas escalas o la mayor parte de sus escalas en un puerto español, pues se le ha asignado a España. Es una lista que se publica cada 2 años por la Unión Europea y que por tanto va a ir variándose según las escalas, como digo, que se hagan. España aparece como la segunda con más navieras asignadas por delegación. Quiero recordar que unas 450 se le han asignado a España. Las obligaciones de la autoridad pública que debe gestionar el régimen de derechos de emisión, pues son validar el mandato de delegación de las compañías IGS, aprobar el plan de seguimiento que se ha presentado por la empresa naviera, así como recibir el informe de emisión verificado por la naviera y asegurar el cumplimiento en general de las obligaciones del reglamento MRV de la directiva ETS. Estos planes de seguimiento y estos informes de emisión verificados ya se estiman que van a suponer costes adicionales para los buques. Se estima que en torno a 3.000 euros por buque en costos de administración y operativos para elaborar este plan de seguimiento y casi unos 5.000 euros por buque para la emisión del informe verificado, porque como digo, tiene que estar verificado por una entidad independiente. Este verificador viene regulado en el reglamento MRV, es una entidad jurídica que realiza actividades de verificación y que ha sido acreditada por un organismo nacional de acreditación conforme a la normativa de la Unión Europea, que lo que hará será verificar estos planes de seguimiento y estos informes de emisión, evaluando la fiabilidad, la credibilidad, la exactitud y exhaustividad de los datos acumulados y presentados sobre cantidad, tipo, factor de emisión de consumo a bordo de los buques. La tercera pregunta es ¿cuánto se paga? Y aquí lo que nos dice la directiva es que las empresas deberán entregar un derecho de emisión por tonelada de contaminación de CO2. Como hemos dicho, el derecho de emisión es un valor que de alguna manera se subasta constantemente, por tanto su precio puede ir variando. Y como ya hemos dicho, en el año, por ejemplo, 2022, el precio rondó los 90 euros, en el año 2020 los 30 euros. Actualmente más o menos está en torno a los 60 y pocos euros. Por tanto, bueno, pues lo que las empresas tendrán que hacer es un cálculo de cuánto les va a costar contaminar cada tonelada de contaminación de CO2 actualmente, ¿no? Lo que las empresas también a menudo hacen es adquirir derechos cuando el importe o el valor es bajo para poder utilizarlos si el valor sube, es decir, como reserva de alguna manera de valor. Ya hemos visto que los viajes son 100% derechos de emisión para los viajes entre la Unión Europea, así como las estancias en puertos, y el 50% en los viajes desde o hacia la Unión Europea. La cuarta pregunta es ¿cuándo se paga? Y aquí la implantación del régimen de derechos de emisión se está haciendo por fases. En 2025, con el límite del 30 de septiembre, por tanto, de 2025, se deberán entregar el 40% de los derechos de emisión equivalentes a las emisiones verificadas y notificadas para viajes de 2024. Es decir, el 40% de lo notificado y verificado en el año 2024 se tiene como límite hasta el 30 de septiembre del año 2025. En el año 2026, también en septiembre, el 70% de los derechos de emisión para viajes verificados y notificados en 2025, y ya en 2027 se entregarán el 100% de los derechos de emisión para los viajes notificados y verificados en 2020. Es decir, que de aquí a 2027 hay unas pequeñas exenciones o unos pequeños descuentos. A partir de 2027 ya se paga el 100% de lo que se contamine. Por lo tanto,
poniendo un ejemplo, si una naviera, por ejemplo, hiciese solo un único viaje en 2024 entre puertos de la Unión Europea, y, por ejemplo, por esa contaminación le corresponden 10 derechos de emisión, pues la naviera pagaría en 2025 4 derechos de emisión, que es el 40% del total, 7 derechos de emisión en 2026, que es el 70%, y 10 derechos de emisión en 2017, que es el 100% del total. Si la naviera este único viaje lo hace desde un puerto o hacia un puerto de la Unión Europea, como ya hay una reducción del 50%, pues si a ese viaje le corresponden por contaminación de los derechos de emisión, pagaría en 2025 solo 2 derechos de emisión, porque es el 40% del 50%, en 2026 3,5 derechos de emisión, que es el 70% de ese 50%, y en 2027 5 derechos de emisión, que es ese 50% del total de derechos de emisión que le correspondería. La quinta pregunta es cómo se paga, y como ya hemos ido anticipando, las empresas deberán adquirir derechos de emisión que la Unión Europea va a emitir anualmente. Actualmente se emiten unos 60 millones de derechos de emisión, se asignarán por subasta, bien en el mercado primario o por, como hemos dicho, por adquisición entre las empresas en el mercado secundario. También ya hemos anticipado que va a haber una disminución lineal de estos derechos de emisión emitidos cada año en torno al 4 o 5%, por lo tanto, como ya decíamos, se prevé que para el año 2040 no se emitirán ya más derechos de emisión. Y por último, la pregunta que queda es ¿qué pasa si no pago? Y aquí lo que establece la normativa comunitaria es sanciones a las empresas navieras, y se establece un régimen sancionador por incumplimiento de entrega de derechos de emisión si se hace de manera consecutiva durante 2 años. ¿Y cuáles son estas sanciones? La prohibición de entrada en puerto de la Unión Europea, evidentemente salvo que sea el puerto de su propia bandera si es comunitaria, la posibilidad de paralización o inmovilización del buque por la autoridad marítima de la bandera, y incluso la posibilidad de, como decimos, embargar este buque, ¿no? Aquí, bueno, este embargo se me plantea la cuestión si es un embargo como tradicionalmente se ha entendido, es decir, si podríamos pensar que este crédito es privilegiado, incluso si puede ejecutarse mediante venta judicial del buque. Pero bueno, eso es otra cuestión. Este régimen sancionador se establecerá además a las medidas que hemos visto una sanción de 100 euros por cada derecho de emisión no entregado. Es decir, que como se ve, la sanción es más alta que el propio valor del derecho de emisión, de tal manera que de nuevo incentiva a las navieras, a las empresas al pago de estos derechos de emisión. Bueno, vamos a dejarlo de momento por aquí porque me he excedido ya un poco del tiempo. Dejo para un capítulo posterior hablar, como anticipaba, del reglamento Fuel Marítimo, del reglamento MRV, e intentaré en otro capítulo aparte hablar de las medidas que la Organización Marítima Internacional está llevando a cabo también para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el ámbito del transporte. Espero que os haya parecido interesante. Nos vemos un próximo día en el podcast sobre Derecho Marítimo.